Buenas, mi nombre es Steven Mora. Mis compañeras y compañeros son Fancy Campos, Esteban Gómez, Maylin Chang y Brian Zúñiga. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Costa Rica y en este caso les vamos a exponer nuestro segundo proyecto de Física General 2, el cual se titula Motor homopolar de corriente continua. Bueno, para poder realizar el experimento que se presentará a continuación, es necesario mencionar que este se desarrolla en base al electromagnetismo. Este se define como el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. De igual forma, otro concepto importante que se debe tomar en cuenta es la ley de Ampère, la cual establece que una carga eléctrica que pasa a través de un circuito cerrado va a producir un campo magnético. En esta, el μ sub 0 es una constante de permeabilidad del vacío, el N sub 0 es la permitividad en el vacío, la I sub C es la corriente de conducción y el diferencial corresponde al del flujo magnético. Dicho esto, para el experimento, lo que se tiene es un circuito, el cual está compuesto por una batería, un tornillo, un imán y un cable. Una vez que se construye este de manera adecuada, a través de este va a fluir una corriente eléctrica, la cual atraviesa el campo magnético generado, en este caso por el imán. Para el campo magnético, este puede definirse como un campo vectorial que es creado por una carga o corriente móvil en el espacio circundante. Además, dicho campo ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Ahora, la razón por la que el imán comienza a girar es debido a la fuerza tangencial constante que percibe, la cual es llamada la fuerza de Lorentz, y esta fue descubierta por el holandés Hendrik Anton Lorentz. En esta se dice que una partícula cargada en reposo en el interior de un campo magnético no sufre la acción de ninguna fuerza. Por el contrario, cuando dicha partícula se encuentra en movimiento, sí experimenta la acción de la fuerza magnética. La ecuación y explicación para dicha fuerza es que si una partícula con carga Q se mueve a una velocidad v que es perpendicular a las líneas de campo de un campo magnético con densidad de flujo v, la fuerza de Lorentz que actúa sobre esta partícula está dada mediante esta ecuación. Es importante mencionar que los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur. Si se acercan dos polos diferentes, estos se atraen entre sí y dos polos idénticos se van a repeler. Por ejemplo, si acercamos un imán a un material ferromagnético como el hierro, este será atraído, es decir, el hierro se mueve en la dirección del imán dentro del campo magnético, el cual se puede mostrar mediante líneas de campo, que generalmente fluyen del polo norte al polo sur y nunca se cruzan. Lo anterior comienza a funcionar si ahora colocamos un conductor cargado eléctricamente entre las líneas del campo magnético mencionadas anteriormente. El conductor eléctrico será movido por la fuerza de Lorentz. Otra posible manera de entenderlo es con la regla de la mano de izquierda y la mano derecha, es decir, si el conductor se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la corriente fluye de menos A a más A, se aplica la regla de la mano izquierda y viceversa, si va de más A a menos A para la regla de la mano derecha. Esto se puede explicar mejor en la siguiente imagen. El experimento consiste en demostrar y explicar el principio de funcionamiento de un motor homopolar, el cual es traccionado por la fuerza de Lorentz. Para demostrar parte de este fenómeno se debe situar el imán en la cabeza del tornillo para formar un rotor, el cual cumple con las funciones de proporcionar un campo magnético, y cuando se coloca la punta del tornillo en la parte positiva de la batería, el tornillo se sentirá atraído y colgará. Luego, un extremo del cable de cobre tocará el polo negativo de la batería y el otro extremo tocará parcialmente el imán, para que cuando estos dos entren en contacto, el rotor gire. Así se conduce la electricidad de un contacto al otro de la batería a través del alambre. Muy bien, con respecto a los materiales que se utilizaron para desarrollar el experimento, son cuatro. Primero, una batería de 1.5 voltios, luego un tornillo, luego también tenemos un trozo de cable de cobre y por último un imán. A continuación se presentará una demostración gráfica del funcionamiento del motor homopolar. Para empezar,
Tomamos el imán y el tornillo y procedemos a unirlos de la siguiente manera, donde el imán iría en la cabeza del tornillo. En segundo lugar, unimos uno de los extremos del cable de la batería. Podemos utilizar cinta para sostenerlo y que se nos sea más fácil el experimento. Cabe destacar que se une al polo negativo. Posteriormente, unimos los dos componentes creados anteriormente, colocando la punta del tornillo en el polo positivo de la batería. Por último, le suministramos electricidad al tornillo y no al imán. Esto ya que el imán utilizado es de cerámica, por ende no conduce electricidad. Ahora observaremos la fuerza de Lorentz, perpendicular al campo magnético que lleva a la dirección del eje axial de la pila y el imán, y a la corriente que fluye de forma radial. Yo soy Brian Zúñiga y junto a mis compañeros logramos llegar a la conclusión y lograr entender cómo funciona la fuerza de Lorentz, la cual logramos comprender de una mejor manera a la hora de realizar el experimento del motor homopolar, porque se observó cómo tracciona el tornillo sobre la batería gracias al campo magnético que generó la batería con el imán. Esto se debe a que la ley de Ampère establece que cuando una carga eléctrica pasa a través de un circuito cerrado, genera dicho campo magnético, que fue el que ayudó a que el tornillo girara con una velocidad bastante rápida, relacionándolo con la explicación de la fórmula de fuerza de Lorentz, donde se explica que una partícula en reposo no genera campo magnético y cuando se encuentra en movimiento fue porque se le metió corriente eléctrica. Por lo tanto, se logró ver que para que se genere el campo magnético se debía agregar corriente eléctrica, la cual se transportó desde la batería hasta el cable, por lo que el tornillo comienza a girar. Con eso se concluye el funcionamiento de la fuerza de Lorentz. Muy bien, eso sería todo con lo que respecta a la presentación del proyecto y muchas gracias por su atención.